Jojo Siwa era la Barbie hiperactiva que vivía atrapada en una explosión de confeti con moños más grandes que su cabeza y una sonrisa que parecía inyectada de azúcar industrial. Para muchos, ella era el epítome de la inocencia infantil, la marca viviente de Nickelodeon y la niña que nunca dejó de gritar, hasta que creció y empezó a hablar. Y ahora hasta incluso habla de más. En pleno 2025, en el set de Celebrity Big Brother UK, Jojo lanzó la bomba. Dijo que ya no se identificaba como lesbiana, que se identificaba como queer, e incluso dijo, en realidad nunca fui lesbiana, es algo que la gente asumió. Y obviamente con esto internet explotó. Porque sí, a ver, el arco iris corporativo que alguna vez la rodeó ya venía desvaneciéndose. Pero esta declaración no solo reescribió el relato que sus fans LGBTQ creían compartir con ella, sino que también abrió la puerta a un túnel de escándalos, contradicciones y una pregunta crucial: ¿quién es realmente Jojo Siwa y en qué momento se convirtió en la versión millennial de una estrella infantil en descenso? Hola chismosos y chismosas, ¿cómo están? Yo soy Dani y esto es Hablemos de Tendencias. Hoy vamos a estar hablando y recorriendo los momentos más caóticos de la vida de Jojo Siwa, pero antes déjame invitarte a que te suscribas. Acá abajo hay un botoncito rojo hermoso, precioso, divino. Suscribirse es completamente gratis. También puedes darle me gusta al video, dejarme en comentarios qué opinas al respecto de cada una de estas polémicas alrededor de Jojo Siwa que vamos a estar tratando en este video. Y además te invito a que lo compartas al menos con 2 personas. Compartilo con 2 personas. Todos conocemos 2 personas para compartirles el video. A mí me ayudas un montón y quiero agradecértelo de antemano porque ya sé que ya le diste clic ahí al botón de suscribirse. Y ahora sí, vamos a meternos en esta infancia súper producida, los negocios turbios de su madre, su relación con Avi Lee Miller, sus fracasos musicales y sí, por supuesto también los memes de esta nueva rebelde con peluca de villana de videojuegos incluido. Imagino que ya se dieron cuenta que esta cola alta es en honor a este video de Jojo Siwa. No tenía scrunchies con moño, así que bueno, es lo que hay. Moño no conseguí, pero ahí tenemos la cola alta, que la verdad no sé si me favorece mucho, pero bueno, todo sea por el video, así que ya que estoy acá poniéndome esto, vos suscribite. Hablemos de la mutación pública de Jojo Siwa y el desmoronamiento de su imagen queer. Jojo Siwa salió del closet en 2021 con una remera que decía Best Guy Cousin Ever y un TikTok bailando con miembros de Pride House LA. Este fue un momento histórico para muchos, ya que estamos hablando de una estrella infantil que sin filtros ni estrategias de relaciones públicas se declaraba parte de la comunidad LGBTQ+, ante millones de niños y padres. En su momento fue aplaudida, fue celebrada, incluso fue colocada en pedestales que ella nunca pidió, pero que tampoco rechazó. Entonces, durante años, Jojo fue la imagen, la cara visible de la infancia queer. Su imagen de arcoíris, el pelo de unicornio y el merchandising, que era todo de color neón y también colores pasteles, pero bueno, de estos colores del arcoíris, ¿no? De repente parecía que todo tenía sentido. Incluso participó en el reality Dancing with the Stars como la primera concursante en bailar con una pareja de su mismo sexo. Y esto obviamente marcó un antes y un después en la historia de la televisión estadounidense. Pero luego llegó el 2025 y Jojo de nuevo en un reality, en este caso encerrada en el formato de Celebrity Big Brother UK. Jojo dijo lo que nadie esperaba escuchar. Dijo que no se identificaba como lesbiana, que ella nunca lo hizo y que simplemente la gente lo asumió. Obviamente esto fue suficiente para que Twitter, bueno, X, TikTok, Reddit y todas las redes sociales estallaran, diciendo cosas como que ya se sospechaba que todo este branding inclusivo no era otra cosa que una estrategia de marketing. Porque a ver, si recordamos, ella misma en 2021 había salido a decir que era lesbiana. De hecho fue en el programa de Jimmy Fallon. Literalmente dijo, sabía que era gay antes de decirlo y que encima era algo que ella sabía hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿fue una fase? ¿Fue un error? ¿Una estrategia de branding? ¿O simplemente estamos hablando de una adolescente muy famosa, muy rica y muy confundida? Lo cierto es que su confesión actual la sacó de ese altar de representación queer y la colocó, digamos, en ese rincón de las figuras públicas contradictorias. No porque no pueda cambiar su forma de identificarse, porque obvio, claro que puede, sino porque más bien lo hizo como renegando de su propio pasado, como si nunca hubiera existido. Y eso obviamente en el mundo del internet se paga con memes, scratches, carpetazos,
Porque claro, esta gente no resiste un archivo. Y aparte no nos olvidemos del cambio que tuvo JoJo cuando pasó de ser la girly arcoiris a ser la bad girl, toda vestida de estilo punk. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso más en detalle. Hablemos de cuando JoJo pasó de ser ídola infantil a villana de TikTok. Porque JoJo Siwa no solo fue una estrella infantil, fue un imperio, una marca registrada, un fenómeno corporativo que podríamos compararlo con el nivel de una multinacional, pero por supuesto disfrazado con moños de colores y canciones hiperactivas. Entre 2016 y 2020, su cara estaba en todas partes, desde cepillos de dientes, mochilas, zapatillas, cajas de cereales, ropa interior, muñecas y hasta galletitas para perros. La gente incluso recuerda que no podías entrar a Walmart sin encontrarte con su cara al menos unas 6 veces. Incluso su contrato con Nickelodeon era tan lucrativo que incluía shows, giras musicales, películas, animaciones y hasta una bebida energética infantil. De repente JoJo era la niña que más trabajaba, pero más que un adulto incluso. Y lo hacía con una sonrisa digna de estudio para un psicólogo. La cuestión es que de repente creció y este marketing del arco iris, como todo producto en masa, expiró. Su adolescencia llegó con una especie de bomba en su narrativa de niña eterna y su equipo, incluida su madre, de la cual vamos a hablar prontito, no supieron cómo manejar esta transición. Porque claro, ¿cómo vendes a una chica que pasó de bailar con tutús de colores a tener una apariencia super dark, donde parece la mala de una película o un videojuego o algo parecido? Después de unos años, JoJo no quiso saber más nada con Nickelodeon. De hecho, públicamente los acusó de controlarla, de apagar su voz creativa y de limitarla a ser un personaje más bien caricaturesco. Según ella, no le permitían cantar sus propias canciones en eventos donde ella era la estrella. Y sí, podría sonar absurdo, pero aparentemente es real. JoJo denunció públicamente que Nickelodeon le prohibió interpretar su música en su propia gira. Y según ella, el motivo que le daba Nickelodeon es que este material no era de la marca JoJo. La cuestión es que con el quiebre de esta relación comercial, se fue también su lugar en el Olimpo infantil, porque la generación que la había amado ya no se sentía identificada por sus coreografías espasmódicas y la nueva generación no quería saber nada con ella. Y como suele pasar en estos casos, de repente el que toma el control es TikTok. Porque JoJo se reinventó con nueva música, una nueva estética y una nueva actitud, pero en vez de ser un renacimiento artístico, lo que vimos fue una performance que parecía sacada de una parodia, con gritos forzados, ropa de cuero. Unserious Heaven phone call. Who are you calling? Personally, I'm calling the people in the Titanic submarine. Y unas canciones bastante raras. Cuando antes mencionaba que JoJo pasó de Nickelodeon a TikTok, me refería a que cuando ocurrió esta transición, redes sociales como TikTok no tardaron en llenarse de memes y gente haciendo una especie de burla hacia esta nueva transición de JoJo. La verdad es que su intento de rebranding no fue visto como evolución, sino más bien como una crisis propia de identidad. Se convirtió en meme, también fue parte de teorías ocultas y por supuesto en blanco de muchísimas burlas. Y si bien JoJo juraba que se sentía más auténtica que nunca, claramente la gente en internet parecía tener otra opinión. Y claro, yo me pregunto, ¿realmente era auténtica o estaba desesperada por no quedar en el olvido? Porque el arcoíris corporativo que la hizo millonaria ya no funcionaba y sin él JoJo dejó de ser la princesa del merchandising para convertirse en la reina del cringe viral. Y lo peor es que detrás de ese derrumbe hay una figura que muchos señalan como la verdadera arquitecta de su imperio y de su caída. Y sí, estamos hablando de su madre. Hablemos de la momager más calculadora a nivel Kris Jenner. Si vas a fabricar una estrella infantil, claramente necesitas a alguien que esté detrás del telón, que sepa mover los hilos, alguien que sepa exactamente cuánta exposición mediática, cuántos moños gigantes, cuántos pasos de baile y cuántos contratos millonarios soporta una niña antes de colapsar. Y en el caso de JoJo Siwa, este personaje fue su propia madre, Jessalyn Siwa. Jessalyn no es cualquier madre, es una ex profesora de danza con alma de productora de televisión y cerebro de ejecutiva de marketing. Es algo así como la Kris Jenner, pero en el universo Nickelodeon. Obviamente con mucho menos filtro y un carisma que no se compara con el de las Kardashian. Desde que JoJo era una bebé con un moño en la cabeza, Jessalyn tomó el
volante de su carrera y no lo soltó más. La conocimos en Dance Moms, donde ella dejaba claro que su hija no estaba ahí por amor al arte de bailar, sino más bien para ser famosa, muy famosa. En el universo de Dance Moms, Jessalyn se posicionó súper rápido como la madre que más gritaba, más exigía y más cámara robaba. Y JoJo, bueno, hacía lo que podía para cumplir con ese mandato. Mientras otras niñas en el reality eran como retadas o regañadas por las madres por tener como demasiada actitud, Jessalyn por el contrario animaba a su hija a ser aún más escandalosa, más ruidosa, más excéntrica, porque eso era lo que vendía, porque eso era lo que llamaba la atención, porque eso era branding. Y claramente funcionó. JoJo pasó de ser la niña gritona del reality a convertirse en una máquina de dinero, pero siempre con el moño incorporado. Y Jessalyn estuvo presente en cada ocasión, literalmente tomó todas las decisiones, desde el nombre de los productos hasta los contratos televisivos. También lo que publicaban en sus redes, los tours que hacían, los pasos de baile y hasta las entrevistas. Pero como todo lo que brilla, el control absoluto tiene su precio. Y las grietas empezaron a aparecer cuando JoJo empezó a crecer y a hablar por sí misma. Varios fans notaron que a medida que JoJo se iba revelando, tanto musical como estéticamente, Jessalyn seguía intentando aferrarse a ese personaje original. Seguía manejando sus redes, sus negocios, sus apariciones públicas. Incluso en entrevistas recientes JoJo hacía bromas un poco incómodas sobre cómo su madre al día de hoy sigue supervisando todo y que eso a veces la frustraba. La cuestión es que esto en internet desata muchos rumores oscuros donde muchos usuarios aseguran que Jessalyn no solo fue su representante, sino que también controló aspectos de su vida emocional y social, básicamente diciendo cosas como que la madre se ocupaba de que JoJo fuera amiga o tuviera amistad con determinadas personas específicas, que sus relaciones románticas están condicionadas por Jessalyn y que sus decisiones personales fueron moldeadas al gusto de la marca Siwa Inc. Obviamente nada de esto está 100% confirmado, pero el patrón es muy claro. Cuando una madre se convierte en manager, las líneas entre apoyo y explotación se vuelven muy finitas. Ahora me gustaría saber qué opinas vos al respecto de esto, de si realmente Jessalyn Siwa para vos controló y controlará la vida y las decisiones y las acciones de JoJo Siwa o no. Porque si bien JoJo nunca ha acusado a su madre de nada grave, muchos fans refieren que estos cambios tan abruptos que muestra JoJo en lo que es la búsqueda de su identidad dejan como entrever que detrás de todo esto hay algo donde JoJo está intentando decir que quiere liberarse. Esto de que quiere encontrarse a sí misma, de que quiere crear música que sea real. Básicamente la JoJo adulta está tratando de sacarse la sombra de Jessalyn Siwa, pero una sombra que irónicamente es la misma que la construyó. Si llegaste a esta parte del video, déjame agradecerte un montón y recordarte que puedes suscribirte en este botoncito rojo. Suscribirse es gratis y si ya lo hiciste, continuemos con el video. Si hay alguien que puede competir con Jessalyn Siwa en intensidad, manipulación emocional y el volumen de los gritos, esa es la infame Avi Lee Miller. Y si JoJo Siwa alguna vez tuvo a una archi enemiga en pantalla, además de su propia adolescencia, literalmente fue ella. Avi Lee no necesita presentación, pero por si no sabes quién es, te cuento que es la directora de la academia de baile más temida de la televisión, famosa por convertir a niñas talentosas en soldaditos de plomo del espectáculo, y a sus madres, por supuesto, en enemigos públicos del entretenimiento. La verdad es que su gran especialidad es la de gritar verdades súper brutales envueltas en humillaciones televisivas. She deserves nothing. Don't have an attitude that you are entitled in this world. You are not. You deserve nothing else. You earn it. JoJo entró a Dance Moms en la 4ª temporada como un huracán de brillantina, bailarina, cantante, exagerada y más extrovertida que todo el elenco junto. Pero en lugar de ser bienvenida con los brazos abiertos, fue recibida con burlas, con caritas donde ponían los ojos en blanco y órdenes que rozaban el bullshit. Abby nunca ocultó el desprecio que le tenía a el personaje de JoJo. ¿Por qué nadie dijo eso? Así la habría puesto a ella. Gia, ¿sabes cuál será el orden de los solos? ¡JoJo! ¡No has aprendido nada! La
consideraba poco seria, inmadura y fuera de lugar para esta academia de danza profesional. Básicamente la odiaba por ser comercial, por querer ser cantante, por usar monios gigantes y por hablar como una especie de presentadora de Disney Channel. Esta tensión escaló muy rápidamente hasta convertirse en uno de los conflictos más memorables del reality, porque Ivy no solo despreció su estilo, también despreciaba a su madre. Sí, Jessalyn y Ivy protagonizaron algunos de los gritos más virales del programa. Get out. Go. Al punto que uno se preguntaba si esto realmente era un show de danza o una guerra entre egos. Pero mira el plot twist, porque justamente ese drama fue exactamente el que hizo famosa a JoJo. Porque la audiencia no podía despegar la mirada del choque entre esta nena que desafiaba el molde y esta otra mujer que quería quebrárselo. Y al final JoJo no solo sobrevivió a Ivy Lee Miller, sino que la superó. Porque mientras otras alumnas de su academia terminaban en batallas legales, JoJo se fue a Nickelodeon, se hizo millonaria y hasta le dedicó canciones indirectamente a su ex mentora. Años después, JoJo y Abby tuvieron una especie de reconciliación pública, incluso aparecieron en TikTok, en alguna que otra entrevista, como si fueran dos ex rivales que habían hecho las paces, pero la realidad es un poco más complicada aún. Abby nunca dejó de referirse a JoJo como un producto comercial y más de una vez lanzó comentarios pasivo-agresivos sobre su carrera, sus decisiones e incluso su vida personal. Entonces podemos decir que la relación entre Abby y JoJo es un claro ejemplo de cuando un reality show deja secuelas psicológicas reales, pero que también por supuesto le dio millones de dólares. Entonces, ¿podemos definirlo como ganancias o como un trauma con moño? En enero de 2021, cuando el mundo todavía estaba intentando salir de una pandemia mundial, JoJo Siwa decidió explotar su propia burbuja de colores pastel, salió del closet públicamente y lo hizo como solo ella sabe hacerlo. Apareció en TikTok con una remera que decía Best Gay Cousin Ever y para muchos esto fue un momento histórico. Una de las figuras más populares en el mundo infantil, una ex chica Nickelodeon que vendía pijamas de arcoiris en Walmart y estaba confirmando que era parte de la comunidad LGBTQ+, sin escándalos, sin lágrimas y sin comunicados de prensa. Y claro, esto hizo colapsar internet. La noticia fue recibida con mucho amor, pero también con un odio muy salvaje. Porque bueno, así funciona el algoritmo emocional de las redes sociales. Un día te aplauden y al otro día te quieren cancelar vivo. Mientras los medios la llamaban el icono queer de la nueva generación, las mamás más conservadoras en Facebook quemaban sus moños y pedían que se haga un boicot general a su marca. Literalmente algunas tiendas reportaron devoluciones masivas de los productos de JoJo, porque aparentemente ser gay era más ofensivo que gritar en cámara durante 6 años seguidos. Pero con esto JoJo no se echó atrás y en vez de hacer un control de daños dobló la apuesta. Empezó a usar más arcoíris aún, empezó a hablar abiertamente de su novia de ese entonces, Kaylee Prew, y a contar también lo feliz que se sentía siendo auténtica. Por un tiempo esto fue súper perfecto, tuvo entrevistas con Jimmy Fallon, ganó premios LGBTQ+, estuvo en las listas de Time Magazine y logró armar como una especie de fandom renovado. Pero en todo esto había un problema. Y es que JoJo básicamente no era la lesbiana que el público quería que fuera. Era demasiado ruidosa, seguía siendo demasiado infantil, muy colorida, demasiado performática. Y cuando una figura queer no encaja con los moldes serios o elegantes de representación, te empiezan a dejar afuera. La cuestión es que con esto empezó una ola de comentarios súper venenosos, diciendo cosas como que solo lo hizo por atención, que como ya no tenía carrera necesitaba revivirla, o que era una estrategia de marketing. Y sí, tenemos gente que realmente pensaba o piensa que el hecho de que haya salido del closet era una estrategia de marketing. Luego vinieron las rupturas amorosas, los unfollow dramáticos y las entrevistas confusas. Y de repente cada paso que daba JoJo Siwa era diseccionado por el público, como si de repente estuviéramos viendo un episodio de CSI donde hay que descubrir al culpable. La gente se empezó a preguntar, ¿es lesbiana? ¿Es pansexual? ¿Es queer? ¿Por
qué no lo explica mejor? ¿Por qué se sigue vistiendo como muñeca de 7 años si ya tiene casi 20? Y así el mismo gesto valiente que la convirtió en ícono también la puso en la mira de los que no toleran esa disrupción de lo infantil y lo queer en un mismo cuerpo. Y aunque JoJo parecía resistirlo todo, los efectos a largo plazo de esta exposición y de esa obsesión por etiquetarla fueron apareciendo poco a poco, hasta llegar al momento más caótico cuando hace unos pocos días, en pleno reality, dijo frente a las cámaras que ya no era lesbiana. Pero paren, no nos adelantemos porque esto merece su propio punto, porque después de varios años en la que muchas jóvenes veían a JoJo como una representante de la diversidad, todo el relato se le viene abajo con esto que dijo en el reality, que fue tan inesperado como aquel día cuando publicó ese TikTok con su salida del closet. Rápidamente hubo muchísimas reacciones, las redes sociales estallaron, los fanáticos de JoJo, especialmente los de la comunidad, no sabían si reírse, llorar, algunos dijeron que se sintieron traicionados, otros simplemente estaban como confundidos y muchos comenzaron a especular si esto no es un juego dentro del mismo juego del reality, si estaba cambiando su identidad por conveniencia o si simplemente estaba buscando ser más normal en un ambiente tan centrado en la imagen. Obviamente las críticas no tardaron en llegar, diciendo cosas como ¿por qué negás lo que defendiste durante tanto tiempo? Otros cuestionando que qué mensaje les está enviando a los jóvenes que la siguen. Pero la realidad es que los comentarios fueron súper polarizados, porque algunos siguen rescatando que JoJo es súper valiente al hablar de su identidad con la misma honestidad con la que hace varios años salió del closet, pero para otros no deja de ser una contradicción brutal. Y a medida que esta controversia va tomando vuelo, empiezan a surgir teorías sobre lo que realmente motiva a esta declaración. Algunos insinúan que su cambio es parte de un plan mediático para captar la atención de un nuevo público en una nueva fase de su carrera. Otros, que quedan como más escépticos, aseguran que JoJo ha sido muy influenciada por las presiones de la industria para alinearse con una imagen más convencional que pudiera llevarla más allá de la escena infantil y de la escena LGBTQ+, en la que ella misma se había encasillado. Lo cierto es que esto en la televisión británica no solo la marcó como un personaje súper complejo, sino también como un ejemplo de cómo las identidades fluidas pueden ser malinterpretadas en un mundo que está tan dividido y lleno de opiniones contradictorias. Pero el verdadero golpe de gracia vino durante una de las conversaciones en el programa, donde JoJo admitió que sentía presión de parte de sus productores y de los seguidores para tener una imagen más definida. Y esta afirmación deja en claro que no solo su identidad es la que está cuestionada, sino también su capacidad de ser vista como algo más que una niña Disney o Nickelodeon con sus moños. Sin lugar a dudas, lo que empezó como un acto de afirmación de su identidad, ahora parece más bien un desliz emocional de alguien que estuvo bajo los reflectores desde los 6 años y está luchando por mantener un balance entre lo que ella realmente sentía y lo que su público espera de ella. Si nos remontamos a las relaciones amorosas de JoJo Siwa, no podemos evitar hablar de la relación entre JoJo y Kaylee Prue, porque fue una de esas historias que parecen sacadas de novelas juveniles, ese amor adolescente, los flechazos instantáneos, las fotos bonitas en Instagram y los corazoncitos flotando por todos lados. Cuando JoJo la presentó al mundo, no era solo una novia, era como la reina de su universo. Y como cualquier otra historia de amor adolescente, en el 2020 se convirtió en un símbolo de lo que podía ser la magia de una relación en el ojo público. Pero como bien sabemos, el amor en el ojo público no siempre tiene un final feliz. Y cuando se trata de JoJo Siwa, las cosas no son tan simples. Cuando comenzaron su relación, muchos la veían como la pareja perfecta. Dos jóvenes que estaban explorando su identidad, apoyándose mutuamente en medio de la presión mediática, pero lo que parecía una historia de amor genuina se convirtió en otro circo mediático que no podía evitar alimentarse de las expectativas de los fanáticos, además de los comentarios de los haters y por supuesto las presiones de vivir una vida bajo la lupa de las cámaras. Durante su tiempo juntas, JoJo y Kaylee compartieron varios momentos
adorables, tanto en apariciones públicas como en las publicaciones en redes sociales. Todo esto parecía confirmar que estaban viviendo un cuento de hadas, pero de estilo moderno. Pero como ya sabemos, como siempre o casi siempre suele ocurrir en estas relaciones bajo el foco de atención, todo comenzó a desmoronarse cuando las expectativas de este público chocaron con la realidad. El primer signo de tensión llegó cuando, en una entrevista en vivo, JoJo mencionó que no todo era tan perfecto como se mostraba en redes sociales. En este momento las críticas sobre su relación se super multiplicaron, con gente que pensaba que estaba usando a Kaylee para aumentar su visibilidad y otros que simplemente no podían ver más allá de las imágenes románticas. Poco después, en el año 2022, la noticia de que JoJo y Kaylee terminaron su relación fue una bomba para los fans, porque los fans se habían encariñado muchísimo con esta relación. Pero en este caso lo más jugoso no fue quién terminó con quién, sino más bien comenzaron a circular rumores sobre la verdadera razón detrás de esta ruptura. Se decía que JoJo tenía dudas con respecto a su identidad sex y que esto fue lo que causó la ruptura. Por otro lado, había otros que aseguraban que las diferencias en sus personalidades y en las prioridades que cada una tenía, agravadas por la presión mediática, fueron los motivos reales. Y en medio de toda esta tormenta, los medios de comunicación comenzaron a especular con posibles infidelidades. Por otro lado, otra cosa que decían los medios es que JoJo había usado esta relación para consolidarse como un símbolo queer para una audiencia juvenil. Y como era de esperarse, estos rumores empezaron a tomar vida propia. JoJo, que en su juventud había sido vista como una modelo a seguir, ahora era el centro de un drama adolescente digno de película. La realidad es que el resultado de todo esto fue una ruptura pública sin muchas explicaciones claras por parte de ninguna de las dos, lo que dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas. La imagen perfecta que había proyectado durante años desapareció como si pincharas una burbuja, dejando una especie de sensación de vacío y malestar en los fans que no sabían si seguir idolatrando a la chica, que ahora de repente era más humana que nunca, o si simplemente renunciar a seguirle el rastro por el resto de sus relaciones amorosas. Y ahí entonces llegamos al momento donde nos preguntamos, bueno, ¿en qué se convirtió JoJo Siwa después de perder el brillo de su imagen infantil? Si algo aprendimos sobre JoJo Siwa es que, como cualquier figura infantil, el tiempo y los cambios son sus enemigos más implacables. Después de años de ser un nombre sinónimo de lo más dulce de la cultura adolescente, las cosas comenzaron a desmoronarse, al menos en términos de la relevancia de su carrera. Para muchos, JoJo Siwa fue un fenómeno porque su cara estaba en todos lados, en mochilas de maquillajes y más cosas que mencionamos antes, pasando por su popular serie en YouTube. Todo indicaba que JoJo estaba destinada a ser una de las figuras más importantes del entretenimiento infantil, pero como todo niño prodigio, cuando se convierte en adulto, esa imagen empieza a perder fuerza a medida que su propio público también va creciendo. Al entrar en la adolescencia, JoJo tuvo que lidiar con un problema fundamental: su audiencia ya no era la misma. Los niños que la adoraban en su pico de popularidad ya estaban cambiando y muchos de esos fans se empezaron a alejar. JoJo ya no era la reina del arco iris, ya no era el entretenimiento de los más pequeños y no podía seguir siendo simplemente la chica del moño para siempre. Y en un mundo donde las figuras públicas tienen que reinventarse constantemente, JoJo trató de mantenerse relevante, pero su transformación fue un proceso lleno de baches. Se volcó en la música, lanzando canciones como Boomerang, Like a boomerang. y Kid in a Candy Store, que por más pegajosas que fueran, no lograron mantener el nivel de popularidad que había alcanzado con sus videos o con su programa de televisión. Y a medida que las canciones no lograban el impacto esperado, JoJo empezó a explorar otros terrenos. Empezó a meterse en el mundo de la moda, el emprendimiento y, claro, las colaboraciones con otras marcas. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el brillo de su imagen infantil nunca se recuperó por completo y
constantemente vuelve la pregunta de por qué JoJo no logró despegarse de esa imagen de niña Disney. Y la respuesta es un poco más compleja de lo que parece, porque a medida que ella crecía, el mundo infantil la veía como parte del pasado. Y mientras JoJo trataba de evolucionar a una versión más adulta, el público que la había amado cuando ella era niña aún la esperaba como en la misma caja de arcoíris. Y la constante reinvención de JoJo, sin embargo, no era solo una cuestión de cambiar de estilo o de imagen. Se trataba más bien de su propia lucha interna, porque mientras todos esperaban que ella se deshiciera de su personaje y creciera, JoJo se veía obligada a confrontar algo que muchos otros jóvenes influencers no tenían que enfrentar, y es básicamente el peso de una marca construida sobre su imagen que ya no le encajaba. La transformación de JoJo no fue fácil y su carrera pasó por una serie de subidas, bajadas. Por momentos parecía que las críticas y las expectativas la seguían como sombras, especialmente después de su salida del closet y de, por supuesto, los altibajos en su vida amorosa. Pero claro, la vida de JoJo siempre tuvo algo que la hizo única, y es su resiliencia. En lugar de rendirse ante la caída de su imagen pública, ella continuó con su reinvención, se dedicó a probar suerte en otras áreas como el emprendimiento, los negocios e incluso las plataformas de streaming, aunque como les dije antes, nada de esto logró igualar el impacto de sus primeros años. Y JoJo, en su búsqueda de encontrar un balance entre ser ella misma y ser una marca, dejó claro que ser una figura pública en 2025 es como caminar sobre una cuerda floja. Siempre estás en riesgo de caerte, pero mientras sigas adelante, el show continúa. Hablemos del lado oscuro de la relación entre JoJo Siwa y su madre, Jessalyn Siwa. Si hay algo que JoJo nunca pudo evitar a lo largo de su carrera, es la sombra de su madre. Jessalyn Siwa, la matriarca de esta familia, ha sido una figura tanto en redes sociales como en la televisión, donde se la mostraba como una madre devota que manejaba la carrera de su hija con mano de hierro. Pero obviamente nada es tan perfecto como parece en Instagram. Y la relación entre JoJo y Jessalyn estuvo plagada de tensiones, entre luchas de poderes y dramas familiares que no salieron a la luz hasta que ya era tarde evitar los titulares. Como hablamos antes, durante los primeros años de carrera de JoJo, Jessalyn fue un pilar fundamental para JoJo. Como su manager, la madre jugaba un rol activo en la creación de la imagen pública de su hija, lo que generaba una especie de simbiosis entre madre e hija, pero obviamente con el tiempo empezaron a surgir muchas diferencias. En diversas entrevistas, JoJo admitió que la presión por cumplir con las expectativas de su madre fue muy difícil de manejar, porque mientras Jessalyn empujaba a JoJo a seguir creciendo como estrella infantil, JoJo por otro lado sentía que estaba perdiendo su identidad. La imagen perfecta de la familia Siwa comenzó a verse súper empañada por un claro conflicto de intereses. Lo más llamativo fue cuando en el 2023, después de que JoJo comenzara a tomar más control de su propia carrera, se filtraron rumores de que realmente existían discordias bastante graves entre madre e hija. Se decía que Jessalyn no estaba para nada feliz con la independencia creciente de JoJo y que incluso habían tenido ciertos desacuerdos sobre las decisiones que la joven estrella estaba tomando en cuanto a su carrera y a su vida personal. Pero el drama familiar no quedó ahí, porque en 2024, cuando JoJo comenzó a distanciarse públicamente de su madre, las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos seguidores insinuaban que Jessalyn estaba más enfocada en el negocio y la fama que en el bienestar emocional de su propia hija. Mientras tanto, otros defendían a la madre, argumentando que había hecho lo mejor posible para darle a JoJo la carrera que tiene hoy en día. Y como si esto no fuera suficiente, surgió la polémica de los contratos, el dinero, donde se empezó a especular que Jessalyn había tenido el control absoluto de las ganancias de JoJo durante años, lo que dejó en evidencia una posible explotación emocional y económica de la niña en los primeros años de su carrera. Después de esto, cuando JoJo terminó su relación con Kaylee Prue, los rumores sobre la presión familiar se intensificaron, empezaron a cuestionarse si realmente JoJo estaba tomando sus propias decisiones o si su vida seguía estando controlada por su madre.
padre, argumentando que la constante intervención de Jessalyn parecía más una sombra que un apoyo. Este conflicto entre madre e hija se convirtió en un tema delicado, donde muchos de los seguidores de JoJo no sabían de qué lado ponerse. Algunos apoyaban a JoJo por querer independizarse de la figura materna, pero otros sentían que todo se debía a la inestabilidad emocional causada por la fama en una edad temprana. En enero de 2025, JoJo presentó públicamente a una nueva novia. Estamos hablando de Kat Ebbs, o Ebbs, no sé cómo se pronuncia. La cuestión es que luego entró a Celebrity Big Brother UK y en este preciso mes sorprendió a todos con esta noticia de que al final ella no era lesbiana. Y todo esto surge a raíz de que en la casa de Celebrity Big Brother UK ella empezó a acercarse mucho a Chris Hughes de una manera un poco más que amistosa. Aunque ambos insisten en que su vínculo es más bien de una amistad de alma gemela y que es estrictamente platónico, las interacciones entre ellos como abrazos, gestos cariñosos, etc., generan un montón de especulaciones en el público sobre una posible relación romántica. A todo esto, JoJo terminó su relación con esta chica, Kat Ebbs, y cuando los medios fueron a preguntarle a Kat qué pasa con todo esto, lo que Kat dijo es que esta ruptura fue inesperada y dolorosa, dejándola a ella aturdida y humillada. Claro, porque imagínate que ella entró a la casa de novia con esta chica, y esta chica, al igual que el resto del mundo, se enteró de que JoJo ya no quería ser su novia, ni siquiera está segura de su identidad sex, y encima la ves franeleando con Chris Hughes. Entonces la chica quedó súper humillada a nivel global. Por otro lado, JoJo anunció el JoJo Siwa Live 2025, que va a ser su gira, en la cual ya tiene fechas programadas para Estados Unidos, y también reveló que está trabajando en un proyecto masivo que va a lanzar próximamente, aunque los detalles aún se mantienen en secreto. JoJo Siwa, desde sus primeros días como la niña del lazo gigante hasta su reciente aparición en Celebrity Big Brother UK, ha recorrido un camino lleno de altos y bajos, escándalos, victorias, pero lo que está claro es que JoJo ha sabido evolucionar, tratando de adaptarse y reinventarse, manteniendo siempre una conexión única con su audiencia. Pero la pregunta es, ¿será capaz de seguir siendo un ícono de la cultura pop de los más jóvenes? ¿O su reinvención será suficiente para mantenerla relevante en los años que siguen? Lo que sí sabemos es que JoJo siempre sabe cómo mantenernos atentos, ya sea con su música, su imagen, sus gritos o las noticias que nos dejan sin palabras. Y ahora te toca a vos contarme en comentarios qué opinas de esta evolución. Si llegaste a esta parte del video, déjame en comentarios un moño, los emojis de moños y tus opiniones, que voy a estar encantada de leerlos. Gracias por haber llegado hasta acá, por suscribirte, darle like y compartirlo, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!